Nos complace compartir con el docente Richard Norman Gómez y con el resto de nuestros compañeros todo lo referente a la evaluación del aprendizaje. Este trabajo es producto de leer varios documentos. Este grupo está conformado por Cardona Pájaro Carlos Arturo y mi persona Sara Tenatera Ana Milena. Leyendo la literatura podemos expresar que cuando nos referimos a los fundamentos de la evaluación, debe quedar claro que la evaluación es un medio que busca un fin, pero que de ninguna manera es un fin en sí misma. No es indispensable que la evaluación se base exclusivamente en pruebas o evidencias objetivas. También es claro que no se evalúa para recompensar o para castigar, sino para averiguar los resultados obtenidos. Toda evaluación exige comparación de los hechos y de las pruebas. En este sentido, en una evaluación es de proceso y además es formativa cuando sus prácticas relevantes son la coevaluación y la autoevaluación. Hasta este momento se hace necesario poder hablar de esos principios éticos que acompañan a la evaluación como un proceso integral. Hasta este momento cabe resaltar principios éticos como la integridad, la privacidad y la individualidad. Siempre la evaluación va a tener un carácter individual. Justicia, bueno, eso es lo que se quiere, ¿no? Que nosotros no podemos pretender que el estudiante que tenga cualidades diferentes a los otros, discapacidades, ritmos de aprendizaje, pretendamos nosotros que dé los mismos resultados y lo que es peor aún, aplicar los mismos instrumentos. Autonomía, muy importante, que la evaluación todo el tiempo se muestre a los estudiantes, a los centros, al mismo sistema, como ese proceso que puede acreditar el aprendizaje por sí misma, ¿no? Regulación, porque es que no es sencillamente para aprobar la asignatura, no. Es regulación porque se va a tomar las decisiones pertinentes que permitan poder entrar en procesos de mejora. Y la autoridad bien concebida como esa facultad que nos pueda dar la capacidad de hacer crecer, no de aplastar, como nos lo decía nuestro gran teórico estudiado en todo este proceso de consulta que hemos realizado. Se hace necesario hasta el momento concebir la evaluación como ese proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos y que debe ir acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. La evaluación es un punto de partida para un verdadero proceso de aprendizaje. Y sin duda alguna hay que hablar de esos principios éticos primordiales, como la integridad, la privacidad de la individualidad, la justicia, la autonomía, la regulación y la autoridad. Esa integridad, asumiéndola como ver en el estudiante no solo lo cognitivo, sino esa parte humana, como sus sentimientos, como su espiritualidad. En la privacidad, en la individualidad, es que no podemos nunca perder de vista que nuestra evaluación siempre va a tener un carácter individualista. Justicia, bueno, hemos sido testigos de la importancia que es tener en cuenta los ritmos de aprendizaje, las características, incluso hasta las mismas fortalezas y debilidades de cada ser. Y con respecto a eso, no podemos pretender utilizar los mismos instrumentos sin desconocer la individualidad y la equidad que debe existir en todo lo que se haga en el campo educativo. La autoridad viene entendida como esa capacidad que nos pueda permitir hacer crecer. Regulación y autonomía tiene que ver con esta toma de decisiones, con esos resultados que arroje
este proceso de evaluación y que será fundamental para un proceso de mejora. Cuando hacíamos un análisis de la documentación, veíamos la importancia de analizar cada uno de esos acercamientos que han hecho diferentes pedagogos a esta resignificación de evaluación. Y nos hemos quedado con 5 criterios que a nuestro parecer son de gran importancia. Una de ellas es cuando la evaluación es asumida como ese proceso de recogida, de análisis y de información relevante y que permite descubrir cualquier faceta de esa realidad educativa y que pueda permitir formular juicios sobre una adecuación o un patrón o un criterio. Este gran aporte nos lo hace Stutschbein en 1987. Otro significado bastante relevante para nosotros es el que hace Pérez Gómez en 1983 cuando nos dice que la evaluación es un proceso de recogida y provisión de evidencias sobre el funcionamiento y la evolución de la vida en el aula, sobre la base y que sobre eso se toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del currículo. Cómo dejar a un lado la opinión de Díaz Barriga y Hernández Roja en el 2000, cuando plantean un significado de un tipo constructiva sobre la evaluación, más centrado en su importancia y su función, manifestando que la evaluación es un proyecto en construcción permanente, con la mirada puesta en el futuro, para que contribuya a mejorar los procesos de formación de los alumnos. Y sin duda alguna no podemos dejar por fuera a Miguel Ángel Santos, un profesor de la Universidad de Málaga, que nos dice que la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Bueno, y un gran significado para este proceso de acercamiento lo hace Román Pérez cuando nos dice que la evaluación puede entenderse como el análisis y valoración de una situación dada al objeto de intervenir en la misma para optimizarla. Sin duda alguna, muy relevante estos 5 acercamientos que hemos descubierto a lo largo de nuestro estudio por diferentes fuentes de consulta. Si nosotros nos referimos a los ámbitos de la educación, tendríamos que hablar de la evaluación en el alumnado, la evaluación de centros, la evaluación del profesorado y la evaluación del sistema educativo. Todo ello nos va a poder permitir a nosotros poder expresar que una evaluación externa de los aprendizajes de los alumnos puede ser muy útil para orientar la enseñanza. Pero para ello es muy importante que los instrumentos y los métodos de evaluación aplicados promuevan prácticas de aulas innovadoras. Es muy importante que el evaluar sea una condición necesaria para mejorar la enseñanza, que la evaluación debe proporcionar información que permita juzgar la calidad del currículo aplicado, con la finalidad de mejorar la práctica docente y la teoría que lo sustenta. No podemos dejar a un lado unas preguntas obligadas como ¿qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Con qué criterios evaluar? ¿Con qué pruebas evaluar? ¿Cómo determinar el nivel de aprendizaje? ¿En qué momento evaluar? ¿En qué momento no podemos evaluar? ¿Con qué estrategias podemos evaluar? ¿Y cómo informar los resultados de dicha evaluación? Cuando todos estos paradigmas que son tan poderosos nos permitan ver con otros cristales nuestro mundo educativo, vamos a poder generar cambios esenciales y considerables en este proceso, que a veces se muestra pausado, que a veces se muestra muy rápido, pero que en cada uno de esos ámbitos
tiene una realidad. La evaluación siempre va a tener un carácter y una doble función, que es evaluar todo el tiempo y también promocionar. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en esa concepción de evaluar desde el aspecto formativo. ¿Por qué? Porque es algo que tiene lugar durante todo el proceso de aprendizaje y porque lo que nosotros queremos es desarrollar en los estudiantes esa capacidad para poderse autorregular. Que la finalidad no es que se alcance el fracaso. Ahora bien, sí, es posible que los estudiantes fracasen en un curso o en una asignatura, pero así como se obtienen los resultados que nos determinan a nosotros que los estudiantes han fracasado, de la misma manera, por no decirlo que de inmediatez, se deben plantear esos planes de mejora que le puedan permitir a los estudiantes poder entender dónde estuvo el error y poder planificar adecuadamente todas las acciones de mejora necesarias para poder alcanzar su aprendizaje. Los principios de la evaluación plantean cómo deben ser la evaluación y en esa medida bajo qué contexto deben realizarse. Entre ellas tenemos la manera integral, que establece que el estudiante participante del proceso educativo debe conocerse en su totalidad. No solo se debe presentar a evaluar el aspecto cognitivo, sino también el aspecto socioemocional, el lenguaje y lo motor. Continua nos indica que la evaluación se ha de realizar no solo para diagnosticar, sino para conocer el desarrollo de la acción educativa en el momento en que se da una clase o se promueve una serie de objetivos pautados y para verificar los resultados de los estudiantes en cuanto a qué aprendió. Sistemática. La evaluación sistemática y continua responde articuladamente al proceso de aprendizaje, organiza en un sistema de manera ordenada los momentos, los objetivos, las temáticas, así como de manera secuencial y estructurada el proceso de aprendizaje. Acumulativa. Significa que los resultados obtenidos en uno de los momentos no pueden ser anulados luego de conocerse. Se debe acumular para comparar los resultados y determinar el progreso del estudiante. De este modo verificamos el logro de acuerdo con lo pautado. Cooperativa. El conocimiento general de un estudiante no solo depende del juicio del docente, sino que éste debe formar y tomar en cuenta la opinión del mismo estudiante sobre su actuación, así como los compañeros y los otros involucrados de una u otra manera en el contexto educativo del estudiantado. Flexible. Las evaluaciones deben ser de manera flexible cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes. Individualista. Se espera que se adapte a la individualidad de los estudiantes partiendo de sus intereses, expectativas e inquietudes. Constructivista. Reconoce que él y la estudiante construyen nuevos conocimientos basados en sus experiencias previas, en convivencia con la comunidad y potenciando la investigación del contexto natural. Interactiva. El conocimiento se produce a través de la interacción del sujeto con objetos físicos y con otros seres sociales. Científica. Se realiza en función de criterios definidos como punto de referencia que permitan comparar el aprendizaje alcanzado con respecto a lo planificado. Deliberativa. Se establecen negociaciones entre las partes para promover el consenso, la toma de decisiones compartidas y validadas. Ética. Se asumen valores como el respeto, la tolerancia e imparcialidad que promueven las relaciones interpersonales e interactivas. Y reflexiva, que la evaluación es objeto constante de reflexión acerca de los actores que intervienen en el proceso para establecer pautas acerca de las acciones enfatizadas, el autocontrol y la autodeterminación del aprendizaje. La evaluación se divide en diferentes fases en cuanto a su gestión. Aquí tenemos la planificación. En esta se revisan los instrumentos que permiten lograr los objetivos o consolidar las competencias previstas. Se toman en cuenta cuáles son los indicadores de logro y criterios más apropiados según el reto de asignación propuesta. Recolección de información. Es el momento en el que se aplica la evaluación al proceso o al resultado del este. A través de los instrumentos diseñados previamente, es importante considerar que debe ser oportuno su uso, tomar en cuenta el contexto, hacer claras las pautas o indicaciones, asegurar la pertinencia y adecuación.
Análisis de información. Se toman en cuenta los objetivos o competencias, la situación particular de cada estudiante y de su grupo, los logros en el desempeño y en los resultados. Toma de decisiones. Se asigna un valor cuantitativo o un valor cualitativo, o un valor cuantitativo o cualitativo al desempeño y el resultado evaluado. Implica las necesidades de actividades compensatorias, avances al siguiente reto, unidad, curso o nivel. En los tipos de evaluación, estos atienden a diferentes criterios que tienen que ver con propósitos de la evaluación. Se clasifican como el caso de según su finalidad y en función en formativa y sumativa. La formativa se utiliza preferentemente como estrategia de mejorar y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u los objetivos propuestos. La sumativa suele aplicarse más a la evaluación de producto, es decir, a los procesos determinados con realizaciones precisas y valorables. Según su extensión, la evaluación puede ser global. Esta pretende abarcar todos los componentes o las dimensiones del estudiante en el centro educativo. La evaluación parcial pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro educativo o el rendimiento de un estudiante. Según los agentes evaluadores se clasifican en la evaluación interna y externa. Evaluación interna es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes del centro educativo. Ofrecen diversas alternativas de realización como son la autoevaluación, la heteroevaluación y coevaluación. Evaluaciones externas son cuando agentes ajenos a la institución o al centro escolar evalúan el funcionamiento. Suelen ser casos de evaluadores expertos, pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la administración, investigadores o equipos de apoyo a la escuela. Estos dos tipos de evaluaciones son muy necesarias y se complementan mutuamente. Según el momento de la aplicación, estas se clasifican en evaluación inicial y evaluación procesual. La evaluación inicial se realiza al comienzo del curso académico de la implantación de un programa educativo dentro de la institución educativa. Evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos del funcionamiento del centro educativo, del proceso de un estudiante o la eficacia de un profesor. Se efectúa a lo largo del periodo de un tiempo fijado para la consecución de metas u objetivos. Según los criterios de comparación, se distinguen dos situaciones, la autorreferencia y la heteroreferencia. En la autorreferencia, el propio estudiante hace referencia en las capacidades, intereses, metas que se había propuesto alcanzar, consideradas en el tiempo y en el esfuerzo invertido por este mismo. Y en la heteroreferencia se plantea las que no son propias del sujeto o en el centro de estudio. Aquí destacamos una frase de Howard Gardner que nos dice que una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos no solo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias.